Hola, mi nombre es Sofía Fierro y sí, todo me da una rabia. En este caso voy a hablar de un tema muy serio y es que les voy a contar cómo fue mi experiencia con el abuso sexual y cómo ha sido y cómo he crecido acorde a que he sufrido de abusos múltiples, en múltiples ocasiones incluso sufrí de una violación. Primero que todo, abuso sexual y violación no son lo mismo. Bueno, les voy a contar acerca de mi experiencia con el abuso y la violación. La primera forma de abuso sexual que yo viví en mi vida fue cuando yo tenía 5 años, que un primo mío abusaba de mí. Me decía siempre que yo me quedara callada, que si no me quedaba callada a mí me iban a regañar. Me decía que a mí nadie me iba a creer. Siempre me metía debajo de una mesa, me acuerdo muchísimo, y hacía que yo lo tocara a él y que él me tocara a mí. Terrorífico y devastador. Mi primo era 6 años mayor que yo, eso quiere decir que él ya sabía un poco más. Él tenía unos 11 años. Me acuerdo muchísimo que yo vine a contar acerca de esto a los 11 años, cuando yo ya dije, no, esto está mal. Esto realmente está muy mal, porque yo empecé a ver en el colegio que decían como que, bueno, formas de abuso sexual, el colegio mismo te enseñaba como que está mal, que está bien, que no está bien, y yo empecé a ver que no estaba para nada bien, pero yo tenía la realidad muy alterada y yo decía, ¿será que eso fue un sueño? Yo en serio decía como que, yo cómo me voy a imaginar algo así, estaría demasiado loca, pero ¿será que sí fue un sueño? Era algo que en mi mente me jugaba y yo decía, no, seguramente yo lo pensé y ya, y nunca pasó, pero obviamente sí pasó, sino que el cerebro toma eso como autodefensa para no acordarte de esos momentos terroríficos y traumáticos en tu vida. De hecho, me acuerdo muchísimo que yo decía, ¿será que si cuento me creerán o van a decir que yo estoy mintiendo? Obviamente, cuando yo lo conté, a mí me creyeron, mis papás me creyeron, pero no pasó como lo que yo esperaba. O sea, yo esperaba que, yo no sé, que le hicieran de todo a ese muchacho, pero no, no pasó. O sea, no fue así tan como tan boom. En cierto modo, yo sentí que en algún momento a nadie le importó que a mí me hubieran abusado sexualmente. Y eso era algo que a mí me importaba, saber que a las personas que me aman en serio les importa y que odien a esa persona, pero no. Hasta el día de hoy siento que conviven con él como si nada hubiera pasado y a mí no me gusta eso y me da rabia. Ahora, yo no vengo a hablar tanto de el abuso sexual que yo viví, sino de mi experiencia después de eso. Después de eso yo me volví una niña muy pick me girl. O sea, yo no sé, eso se habla hoy en día, las chicas jóvenes sabemos que pick me es como que una niña que quiere ser como que así con los hombres. Yo intentaba subir estados a WhatsApp en donde se me viera como así como mi silueta, bella silueta, y que me respondieran muchachos, porque yo solamente tenía a los muchachos que me vieran. O sea, en los estados solamente lo tenía para gente en específico y en esos pues eran hombres. Yo siempre estaba como pendiente de que dijeran, ay, la culó de fierro. O sea, me volví muy pick me y fue por esa situación traumática. Después de eso yo me sentía súper sucia. Me acuerdo muchísimo que yo le conté a un niño y le dije como que, ay, imagínate que cuando era pequeña abusaron de mí, y el niño me dijo, ¿qué? ¡Qué asco! Yo no puedo creer que tú seas mi novia. Fue horrible. O sea, de verdad que yo dije, Dios mío, en serio, me empecé a sentir peor. Yo me sentía peor. Yo decía, sí, soy una niña sucia, qué asco, le doy asco a las personas, no le vuelvo a contar esto a nadie porque doy asco. Entonces, ya luego era como buscando aprobación de todo el mundo para yo no sentir que yo daba asco. Más adelante subí de peso y era como que, bueno, también como y como y como porque a la gente igual no le gusto, igual a la gente yo le doy asco. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer si ya a la gente yo le doy asco? Me volví así como una muchacha que quería mostrarse y como que todo el mundo, mírenme que yo soy para todos los que me quieran comer, pero no era así porque igual no lo lograba. Ya en esa época ya estaba gordita y los únicos comentarios que escuchaba era como que, ay, está gorda, asquerosa, está gorda, yo no sé qué. Ya era muy distinto. Sin embargo, yo siempre esperaba que alguien me viera con ganas, con deseo y yo no sé qué. Después del abuso sexual, yo hacía lo que fuera por un hombre. Yo decía, no pueden darse cuenta que yo fui abusada sexualmente y la única manera que no se den cuenta de eso es yo dándoles mi sexualidad. O sea, ese era mi pensamiento tan horroroso. Entonces me acuerdo muchísimo que yo conocí a un niño, de hecho, yo mentí en un TikTok y dije, la primera vez que me escapé de mi casa, ahí yo no conté todo completo porque obviamente me daba pena. La primera vez que me escapé de mi casa me violaron. Es igualito el story time, la única diferencia
fue que el muchacho a mí no me quería dejar salir de su casa si yo no lo hacía con él. Y yo le decía, en serio, no quiero, por favor, déjame salir. No quiero estar aquí contigo, déjame salir. Y él me decía, no, hasta que no lo hagas, no te abro. Y tenía doble reja o doble, como sí, como la reja de la casa y la reja de afuera de la casa y las tenía con candado. Entonces me decía, yo no te voy a abrir hasta que tú no lo hagas conmigo. Y yo, necesito volver a mi casa porque me escapé de mi casa y se van a dar cuenta. Entonces yo tenía un miedo profundo de que mis papás se dieran cuenta de que yo me había escapado de mi casa. Mi miedo nunca fue que me violaran y yo accedí a hacerlo, pero fue sin consentimiento porque él sabía que yo no quería y yo eso me lo guardé. O sea, yo dije, Dios mío, mi primera vez, sí, en mi casa, o sea, yo súper mentirosa y todavía, incluso tengo un story time de mi primera vez, que esa fue la segunda vez y fue con el mismo personaje de la primera. El caso fue que después de eso, yo me quedé como si eso no fuera nada. O sea, yo decía como que, bueno, eso no fue violación. Yo dije que sí, acepté porque yo necesitaba volver a mi casa a pesar de que yo le había dicho que no. Yo no le contaba a nadie acerca de esa vez hasta que una vez le dije a una amiga de la universidad como que, oye, mira que mi primera vez pasó así. Y ella me dijo, ay, Sofi, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes ahora? Eso es violación. Y yo, ¿qué? ¿Violación? ¿Cómo así? ¿Cómo así que es violación? De verdad que yo estaba súper ignorante en el tema o yo no sé, yo quería tapar el sol con un dedo que yo no lo veía como violación, sino como, no sé, yo lo veía como algo así como, ay, no, pues ya que me tocó hacerlo. Y después de eso, la vaina es tan cagada que yo quería seguir con ese muchacho. O sea, yo me había enamorado. Entonces yo me acuerdo que yo le conté eso a una amiga y luego a un amigo y mi amigo me decía que yo tenía síndrome de, no me acuerdo, un síndrome que vos te enamorás del que te maltrata. Y yo decía como que no soy, pero está bien. Y no, yo estaba engatusadísima de ese man y era así básicamente como, no me importa cómo fuiste, a mí me gustas. No me importa que en mi primera vez me haya dolido asquerosamente horrorosa y horrible porque yo no quería hacerlo, pero eso no fue violación. En mi mente, obviamente, si lo vemos ahora, si fue violación, ese muchacho no me quería dejar salir de la casa y me dijo, hasta que no lo hagamos, no te dejo salir. Y se me reía en la cara. Y el descarado fue, o sea, fue tan descarado que después de que yo ya accedí, el man me pidió plata para una hamburguesa, yo se la di, por pendeja se la di. Eso ha hecho que yo tenga como rabia hacia los hombres. Entonces, por eso yo tengo rabia a los hombres. Porque a mí me han pasado demasiadas cosas malas y siempre han sido con hombres. Por ejemplo, yo tuve un maltratador verbal, un novio que me maltrataba verbalmente y siempre me decía, estúpido. Yo al principio me reía y yo como que marica no soy infiel. Y al final era como, bueno, si él lo dice, de pronto es. Si me lo dice tanto es porque de pronto sí es y yo no me doy cuenta. Sí. O sea, es que yo no sé, son tantas cosas que uno como que no magnifica. Bueno, el caso es que después de eso yo me sentía sucia. O sea, yo me sentía como que, marica, a mí nadie me va a querer, doy asco. ¿Cómo me van a querer después de que me violen? ¿Cómo me van a querer? ¿Cómo me van a desear si fui violada? Entonces, para mí, la percepción de la violación, como que si me violaron, la tengo más abierta. Entonces la tengo más abierta y no, qué asco meterse con alguien que fue violado. O sea, terrible. Luego del abuso sexual, yo me culpaba a mí misma. Realmente yo por todo me echaba la culpa, tanto por cuando era niña y cuando crecí. Cuando era niña yo me echaba la culpa y yo decía, Dios mío, no dije nada, nunca hablé a tiempo. De hecho, cuando yo era niña eso pasó cuando yo tenía 5, 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años. Y a los 10 años fue que yo ya dije, no, esto está mal. Y decidí contarlo. Y yo me echaba la culpa porque yo decía, Dios mío, cómo no dije nada, cómo no actué al instante, porque no lo pateaba, porque no le pegaba, porque no lo escupía, no lo mordía, yo no sé. Yo pensaba y yo decía, ¿por qué no hice esto? Y me echaba muchísimo la culpa a mí misma cuando claramente no tengo la culpa yo. Era una niña muy pequeña y era una niña frágil y era, o sea, independientemente de lo que yo fuera, si fuera frágil, si fuera súper fuerte, no había derecho y no hay justificación para un abuso. De hecho, cuando crecí y volví a sufrir de abuso, yo no sé, yo por qué quedaba en shock. Cuando yo era más pequeña, yo decía, a mí nunca más en mi vida me vuelve a pasar esto. Luego, cuando yo fui más grande, fui como ignorante o yo no sé, yo no sabía ni siquiera que eso era violación. Yo decía, no, pues accedo
para qué vine a la casa de él y yo no sé qué, o sea, yo no sé, yo pensaba mil cosas e intentaba justificar mil cosas con lo que a mí me había pasado, pues yo no sé por qué es esa sensación de que te quedas ahí porque te da como miedo. Yo sentía era como miedo, como que no, o sea, si lo digo de pronto el man me hace algo cuando yo ya estaba más grande, ¿no? Me hace algo, a mí nadie me va a creer, me van a tomar como tonta, les voy a dar asco. Entonces, de ahí yo como que quiero ser fea para que la gente solamente vea lo fea que soy y no vean que abusaron sexualmente de mí. Sabiendo que nadie se da cuenta de eso, o sea, nadie se da cuenta hasta que tú no lo digas, hasta que tú no lo exteriorices, a menos de que ya sea una persona que te conoce al 100% y diga, a ti te pasa algo. Pero a mí no me pasaba así, a mí nunca nadie me dijo como que a ti te pasa algo y abusaron sexualmente de ti. No, a mí nunca me pasó algo así. O nadie me preguntaba como que, oye, dime si te ha pasado alguna experiencia, yo no sé qué. O sea, es algo que nadie se imagina porque en mente de dañado solamente se imaginan ese tipo de cosas, pero en mente de alguien que no está tan dañada, pues, ¿qué se va a imaginar? O sea, ¿qué va a pensar que vaya a pasarle una cosa de esas a uno? Yo me acuerdo que yo en esa época ya estaba gordita. Yo decía, pues igual, si nadie me va a prestar atención, pues que me preste el man este que sí lo quiere hacer conmigo, digamos. Entonces yo era así y ahora que yo tengo más conciencia acerca de del abuso sexual, yo realmente no he vuelto a vivir una experiencia así, pero yo no sabría qué hacer. O sea, yo no sé si en este momento, ya siendo más madura, pateo, muerdo, grito o me quedo en shock. A veces, a veces a mí me da miedo que ocurra algo así y que yo sea como estática, en shock, porque no puedo afrontarlo, porque me recuerde cuando yo era niña, me recuerde a esa época cuando yo estaba adolescente, preadolescente. De verdad, que yo ahora lo pienso y yo digo, no quiero que me vuelva a pasar algo así. Y es que a nadie le debería de pasar algo así. No deberíamos ni siquiera estar pensando en que nos pueda pasar algo así. Pero yo considero que por esa razón le tengo rabia a los hombres, aparte de muchas más. Tengo muchas más razones para tenerle rabia a los hombres. O sea, me han tocado unos tipos que ni fu ni fa y yo me pregunto como que, ¿por qué sí he tenido papá? Pero luego pienso y digo, papá ausente pero presente. Entonces viene otra fase. En mi mamá confío mucho, pero me ha dado pena contarle cosas a mi mamá, aunque mi mamá me ha dado la confianza del mundo y mi mamá es la mujer más perfecta de este mundo. Mi mamá ahora, no sé, han habido tantos cambios que yo digo, no, no sé, o sea, yo no sabría cómo afrontar una situación así, o sí sabría cómo, pero no sé si en el momento lo pueda hacer. Y no sé ni siquiera por qué lo pienso, pero seguramente es una secuela que me dejó un trauma. Pero sí, esa ha sido como más o menos mi experiencia en cuanto el abuso y la violación que viví. Mucho más adelante salí con el mismo muchacho que me había violado. Básicamente hay hombres que no cambian en su totalidad y también había abusos de los cuales no voy a contar, pero yo no sé por qué yo volví donde me maltrataron y eso es algo que aún lo averiguo con psiquiatría porque claramente todos estos temas deben ser tratados de un especialista, de un profesional que realmente sí funciona, sí ayuda, sí sirve. Con esto vengo a decirles que, oigan, no se queden callados, de verdad, ni calladas, o sea, ambos sexos, porque a cualquiera de los dos sexos les puede pasar. No se queden callados ni calladas, porque esto es un tema súper horrible y horroroso que una veces le da miedo hablar por el temor a que no me van a creer, no, yo no sé qué, pero créanme que cuando lo hablan se van a sentir más libres. O bueno, eso me pasó a mí. Oigan, si a ustedes les pasó algo así, si les ha pasado algo así, si cuando eran niños, si cuando ahora grandes, y yo no sé qué, háblenlo con alguien que se sientan muy seguros. Y además de eso, pues también estoy yo aquí. Oigan, ustedes me escriben por Instagram y yo los voy a leer, a escuchar. Yo también estoy aquí. A ver, yo sé que no es fácil vivir algo así, pasar por una situación así. Entonces, les digo, no están solos, de verdad. Denuncien siempre que puedan denunciarlo. Lastimosamente yo, primero, no tengo pruebas. Segundo, las dos situaciones, una pasó cuando yo tenía 5 años y fue pasando al pasar de los años, pero ya han pasado, ¿qué? 10 años. Y la otra, han pasado que 4 años, pero pues yo nunca hablé nada y no tengo pruebas. Entonces también es como un poco difícil, ¿ok? Difícil. Pero también entiendo que es difícil para mí haber vivido esas cosas
y no me juzgo ni me culpo por eso. Oigan, ustedes en serio no tienen la culpa de ese tipo de situaciones. Y ya, solamente les quería contar mi experiencia para que les quede como moraleja. Por favor, en serio, no se dejen de nadie. Intenten siempre como cuidar con quienes salen. También si tienen hijos, cuídenlos muchísimo. Si yo tuviera hijos, Dios mío, yo les enseñaría de todo. Yo me moriría porque no les pasara nada a mis hijos. Y que aparte de eso, confíen en mí, claro que sí, que confíen, que tengan la confianza para contarme todo, hasta que cogieron un chicle de mi bolso, de verdad. Este sería mi primer video, tranquilos que no todos van a ser así, tal vez les hable cuando era gorda y todo lo que acarriló todo eso, porque es que es un cúmulo de traumas que uno tiene que, Dios mío, uno a veces los quiere soltar y la mejor manera de soltarlos es hablando. Y sí, yo hablo con ustedes, también con mi psiquiatra, pero lo hablo con ustedes porque no quiero que a ustedes les pase lo mismo que a mí y que en serio se pongan las pilas y que si necesitan hablar con alguien, estoy yo. Si necesitan hablar con alguien, está alguien de su entorno también. No, nunca están solos, nunca estamos solos, no estamos solos. Uy, qué miedo. Bueno, eso es todo. Espero que la hayan disfrutado esta otra partecita muy íntima de mí. Y no, no me da pena contar esto porque es algo que se me sale de las manos y que yo no pedí y que no tiene por qué dar pena contar esto. Es algo que me pasó y ya, ¿qué puedo hacer? No me puedo echar el lamento, a levantarse y a seguir, porque algo que me ayuda muchísimo es la terapia. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O hablarlo o soltarlo. Todo mundo tiene maneras distintas de sanar y para mí, perdón, la mía es hablando. Hasta luego.